Ya entrando más directamente a lo que es el estudio que yo realicé, les presento aquí el pueblo originario en donde yo tuve la oportunidad de realizar esta investigación, que es el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, aquí ubicado al sur de la zona declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Aquí tenemos, es uno de los pueblos más pequeñitos, el Chinamperío tampoco es de los más representativos, sin embargo, pues todavía tuve oportunidad de adentrarme y de poder convivir con todas estas personas que aquí aún realizan las prácticas de siembra agrícola tradicional. Bueno, en este trabajo yo tuve dos objetivos generales. En primer lugar, pues buscaba desde una perspectiva etnográfica estudiar algunos de los aspectos de este llamado conocimiento ecológico tradicional y en un pueblo originario dentro de la demarcación de Xochimilco. Este pueblo, pues, aún se considera de los pueblos de la Ciudad de México y se encuentra al sur, como ya les mencioné, de la cuenca del Valle. En ese momento yo di como justificación el estudiar esta población porque yo vivía y bueno, vivía muy cerca de San Luis. Posteriormente, durante todos los meses que estuve realizando mis entrevistas, pues decidí mudarme y vivir ahí dentro de la población. Como objetivo general secundario, pues tuve el realizar el análisis de manera cualitativa directamente de los pobladores, de los agricultores chinamperos de ahí de San Luis Tlaxialtemalco. Yo quería saber cómo es que ellos percibían para sí mismos y como indicadores de identidad para ellos, estos términos, qué es el conocimiento, qué es la ecología, qué es para ellos mantener las tradiciones. Y pues en tanto que ellos son los agentes y los actores principales y quienes están desarrollando continuamente, activamente, la pérdida o la ganancia de estos saberes culturales y ecológicos, de estos saberes tradicionales. Quería saber cómo es que ellos se definen a sí mismos tanto como individuos y a nivel de su comunidad. ¿Qué consideran ellos que les ha mermado o que aún conservan como comunidad? Y cómo se observan ellos desde dentro como un pueblo agrícola tradicional. Bueno, para todo esto, pues la principal pregunta que yo me planteé fue cuáles son las implicaciones de la transformación tecnológica en la actualidad en estas chinampas, en esta localidad, y respecto al concepto que los habitantes tienen de este conocimiento ecológico tradicional. Entonces yo planteé evaluar de este modo qué tanto ellos consideran que ha incursionado una transformación tecnológica en todas las técnicas que utilizan al realizar sus siembras y al obtener los cultivos. Como objetivos particulares, pues me propuse registrar producción vegetal medicinal y de consumo alimenticio.
así como a grandes rasgos definir cuáles son los usos y las aplicaciones que la gente conoce aquí en San Luis Xialtemalco de todas estas plantas aromáticas o alimentos. Asimismo, me propuse recopilar la información acerca de estas técnicas que siguen reproduciendo día a día actualmente para sembrar las plantas en estas chinampas en San Luis. Y al mismo tiempo, bueno, al final, identificar taxonómicamente cuáles son las plantas que tienen actualmente mayor significado para esta población. Entonces, finalmente, y con esta pregunta planteada de cuáles son las técnicas que se reproducen en la actualidad para sembrar las plantas en las chinampas de la localidad de estudio, fue que pues yo ya decidí ir y presentarme con todos estos pobladores a través de una observación participante. Yo hice varios acercamientos con los pobladores de las chinampas. Ellos están acostumbrados porque ahí se han realizado muchas investigaciones, pero principalmente de ingenieros agrícolas o de ingenieros agrónomos. Durante mucho tiempo la gente ha estado recibiendo muchas visitas de este tipo de estudiantes y principalmente hacen análisis de qué fertilizantes, qué plaguicidas son mejores para determinados cultivos. También han analizado mucho qué tanto es el remanente que queda de todo este tipo de productos en el suelo, en el agua. Pero esta vez, para ellos era muy diferente cuando yo llegaba y me acercaba y les preguntaba, bueno, es que yo no soy ingeniera y yo no vengo con la intención de recomendarle nada para su cultivo o de que usted me diga qué es lo que más utiliza, qué productos son los que más utiliza para llevar a cabo las siembras, sino que yo estoy interesada en las técnicas que usa. Si usa chapín, si usa todavía el lodo de los apantles, cómo realiza el riego, cuáles son las plantas y lo más importante, ¿por qué es que usted sigue utilizando esta o por qué es que cambió a una técnica moderna? Entonces, pues fue algo muy novedoso tanto para ellos y pues por supuesto para mí, el llegar a hacer este acercamiento, ¿no? El escuchar pues un montón de historias, un montón de conocimiento que ellos tenían y que ellos pues expresaban, pero siempre después de algunas ocasiones, de varias ocasiones que yo estaba constantemente acercándome a ellos, pues sí, recibí al final esta retroalimentación muy importante para mí, que fue el rapport, en el que ellos pues se abrían a mí, ¿no? Inclusive en algunas ocasiones llegué a asistir a algunas de las festividades que tienen ahí para, pues ya ha cambiado bastante, ya no es 100% hacia el cultivo, es más ahora religioso, pero pues tuve toda esta oportunidad de empaparme y de poder obtener toda la información cualitativa que yo estaba esperando para dar esta respuesta a cómo es que la gente actualmente en esta localidad se percibe a sí misma como un pueblo originario, qué es para ellos y cómo la identidad agrícola les sigue dando significancia a el ser un pueblo originario. Entonces pude darme cuenta de qué es para ellos la tradición, de qué es para ellos la cultura y de qué es para ellos englobar todos estos conceptos aplicados a su entorno ecológico, a cómo ha cambiado y a qué tanto pueden continuar o les ha mermado la posibilidad de continuar con sus tradiciones agrícolas. Bueno, también me basé bastante en pues, análisis de contenido bibliográfico y documental, que es muy amplio. En Xochimilco hay un contenido documental muy grande que es muy útil.
En cuanto a herramientas de cuantificación y verificación, pues fue muy sencillo. Yo utilicé entrevistas de preguntas abiertas, clasificación de preferencia y matrices de clasificación directa. Y en cuanto al enfoque ecológico y cultural, pues bueno, seguí algunas teorías, principalmente pues para poder dar una respuesta más técnica y una respuesta más basada en bibliografía de lo que a las preguntas que yo me planteé. Poder tener no solamente los números y el enfoque cuantitativo al final, sino también dar la significancia del enfoque cualitativo. Bueno, en las entrevistas, pues yo apliqué varios parámetros, principalmente, pues la ocupación de los señores, el género, la edad, en dónde nacieron, la educación, y dentro de los trabajadores, también consideré muy importante incluir qué tanto parte de las tierras aún son trabajadas por personas originarias de la región, o qué tanto se ha permitido entrar a personas de otros lugares, en este caso en renta, y para seguir haciendo las siembras en las chinampas. Bueno, lo que yo evalué de manera cuantitativa fue lo siguiente. La manera en que siembran, qué cultivos siembran, el riego, la conservación que tienen del medio y de la cosecha, y cómo transportan sus productos en caso de que los lleven a otros mercados fuera del pueblo de San Luis Tlaxcaltemalco. Por ejemplo, aquí tengo la primera parte de las entrevistas que yo iba aplicando, y pues era para mí muy importante determinar si utilizaban el amálfigo, que es el lodo que viene de los zapantles, o si utilizaban otro tipo de tierra, de dónde venía esta tierra y por qué la estaban utilizando. Si utilizaban chapines, si lo hacían alguna distinción entre el tipo de cultivo o no, y cuáles eran las variaciones que tenían. Y pues obviamente si alguien me mencionaba que utilizaba charolas o algún otro tipo de semilleros, eso también lo estaba evaluando. El control de evaporación de la humedad, ahí, ¿qué es lo que utilizaban? Zacates, hojas, ramas, piedras, o algunos ya ahí me mencionaban que utilizaban la técnica de este plástico como industrial, que yo consideraba una técnica no tradicional. Bueno, así hice varias preguntas que después acomodé en unas matrices que ahora les voy a mostrar. Y en cuanto al análisis cualitativo, pues toda la retroalimentación que yo obtenía de toda la información que la gente me compartía, pues fui haciendo la construcción de estos conceptos. Era un cúmulo de información muy grande, muy diversa, muy particular de cada una de las personas con las que tuve la oportunidad de realizar las entrevistas. Y pues bueno, todas estas implicaciones me fueron llevando a dar los conceptos al final. Bueno, estos procesos de la recolecta de la información y el análisis los fui haciendo todo a la par, porque pues tenía que ir interpretando, ¿no? De manera simultánea. Para la población, muchas veces, por ejemplo, el hecho de que haya cada vez menos irrigación, de que llegue menos agua, de que haya una desecación tan grande de los canales, tiene que ver con una leyenda que ellos tienen. Varias personas me lo contaron. Allí en la parte alta de la montaña de San Luis Tlaxcaltemalco
antes había un ojo de agua que era muy, muy popular y que abastecía a este pueblo. Entonces la gente tiene una creencia, una leyenda de que había una sirena que vivía ahí, que entonces la sirena se enojó cuando empezaron a contaminar el agua, entonces la sirena se fue y se secó el ojo de agua. Entonces por eso es que ahora no tienen ya más abastecimiento. Y mucha gente lo cree, mucha gente incluso dice que cuando eran niños, pues ellos llegaron a ver a la sirena y que pues esa es la razón de que actualmente tengan tanta desecación en los canales. Entonces, todo esto, pues yo lo iba interpretando, todo lo iba como entretejiendo para generar estos conceptos de lo que la gente considera para sí mismos y para su localidad, para su comunidad, que es el sentido de identidad y de cultural, y un sentido cultural, un sentido de tradición, y que los representa como pueblo originario. Bueno, asimismo, en la parte de la investigación cualitativa, pues el reto era bastante difícil, interpretar los resultados, tratar de darle una comprensión sistemática a partir de los términos, las palabras y los conceptos que estas personas me iban dando. Sin embargo, pues fue una actividad muy enriquecedora y pues que al final pues me dio este trabajo que pues me ha dado la satisfacción de que pude saber, ¿no?, todo lo que representa para los pobladores originarios y pues a la vez también no solamente dejarlo en este sentido, sino pues poder generar información que haga nuevamente mirar hacia esta parte de nuestra ciudad, hacia esta parte que es un cúmulo de conocimiento, ya más allá si es tradicional o no, un cúmulo de conocimiento muy grande, una zona que si se le diera el tratamiento adecuado, podría darnos una amplia cantidad de producción nuevamente. Y pues creo que esa es la parte más importante, ¿no? Que al final regresar la mirada de las autoridades hacia estos pobladores, hacia este ambiente ecológico, cultural tan importante y pues generar conciencia y esperar que todos estos estudios realmente tengan un impacto y que se le dé el tratamiento necesario o al menos el inicio de algo para que pueda retomarse el valor real tanto ecológico como cultural de la zona. Bueno, los resultados para la parte de las especies que más utilizan o que más siembran y que para los pobladores tiene un valor medicinal, obtuve esta tabla. Ajá. Los que ellos más mencionaban fueron estas 5, la ruda, lavanda, romero, hierbabuena y albahaca. Aunque cabe mencionar que pues ninguna de estas plantas ya es originaria de la zona. Sin embargo, para ellos es lo que más conocen, que tiene un uso y también lo que más le solicitan las personas que van ahí tienen ellos un mercado de plantas y las personas que van, lo que más se llevan o lo que más les piden para comprarles son estas 5 principalmente. De acuerdo a una evaluación de valor de preferencia para la comercialización, según qué tanto la mencionaban como primera, segundo, tercero, cuarto o quinto lugar, yo realicé esta matriz, realicé la evaluación
y fui determinando cuál era la planta que más tiene de acuerdo a la preferencia de los agricultores para ser sembrada y para ser comercializada. Entonces, la que tuvo mayor preferencia fue la lavanda, seguida por la ruda, enseguida la hierbabuena, el romero y la albahaca. Y bueno, aquí también les muestro una parte de el trabajo de herbario que yo realicé para identificar estas 5 especies que fueron las más mencionadas por los pobladores. Bueno, en cuanto a las técnicas de cultivo, esta fue la matriz que yo obtuve. Finalmente, donde tuve mayor frecuencia de visita y de respuesta de los pobladores fue en 76 chinampas. Entonces ahí fue donde evalué estas técnicas de siembra, de uso de amácigo, de los chapines, el tipo de fertilizante, qué herramientas utilizan, si utilizaban policultivo o monocultivo, si comercializan o solo lo utilizan como únicamente para uso familiar, el riego, cómo lo realizan, el nivel de agua que ellos consideran que existe actualmente en los zapantles que rodean a sus chinampas, y el suministro, cómo lo consideran, si es muy bajo, si está nulo, si tienen que bombear el agua, la comercialización a qué nivel la hacen, si únicamente ahí en el mercado que ellos tienen o si las llevan a Xochimilco o fuera de Xochimilco. Con Xochimilco me refiero al centro de Xochimilco, a los mercados grandes, como estos que están en Nativita. Y el transporte, si es posible todavía que ellos, con el nivel de agua que hay en los zapantles que rodean a sus chinampas, si aún pueden utilizar un transporte acuático o si se tienen que mover absolutamente a pie o, bueno, cuando ya lo llevan más lejos el producto, se utilizan automóviles. Y esto se les mencionaba lo de la tenencia de la tierra, porque al menos en 9 de estas 76 chinampas tenían ellos todavía, más bien, tienen la costumbre de rentar la tierra o de, aunque esté ahí el dueño de la tierra, aún así tener principalmente trabajadores que vienen de las sierras de Oaxaca o de las sierras de Puebla. Hubo personas que sí decían, no, pues es que yo llegué aquí por un familiar y pues me quise poner a sembrar y entonces me rentan esta chinampa, pero yo no soy originario de Xochimilco y yo pues utilizo las técnicas que yo sé y que yo he aprendido, algunas que veo aquí, pero cambia la manera en que ellos están trabajando la tierra, porque no son originarios de este pueblo de San Luis. Y pues lo que sí encontré es que absolutamente todas las personas a las que tuve la oportunidad de entrevistar siembran, además de plantas aromáticas o de algunas plantas para alimento, todos siembran flores de ornato. O sea, eso sí es el pueblo, todas las chinampas, al menos, aunque combinen, todos siembran algún tipo de plantas de ornato, de flores. Bueno, ya haciendo un balance entre la frecuencia que obtuve de qué tanto se utilizan las técnicas basadas en conocimiento tradicional, yo les denominé así, y a las otras les denominé las técnicas incorporadas dentro de los últimos 30 años, pude hacer un pequeño análisis estadístico. Este análisis fue una U de Mann-Whitney
que es una prueba muy sencilla que sirve para determinar si las medianas de dos poblaciones o más dentro de un grupo difieren. Esto nos sirve para calcular un rango de valores que probablemente incluye la diferencia entre las medianas de cada una de estas poblaciones. Entonces, esta prueba utiliza los rangos de los datos de la muestra en lugar de los valores específicos. Y así se obtiene una respuesta para detectar si hay una significancia estadística, es decir, si hay diferencias realmente al analizar estas medianas de las dos diferentes poblaciones. Entonces, aquí, a partir de los resultados que yo obtuve, generé dos hipótesis, una nula en la que determinaría si el uso de técnicas para el cultivo de las plantas en las chinampas de San Luis Tlaxcaltemalco estaban aún basadas en el conocimiento tradicional y que estas técnicas no son significativamente diferentes al uso de las técnicas incorporadas. En mi hipótesis alternativa, planteo que el uso de las técnicas para el cultivo de las plantas en las chinampas de este pueblo, que están basadas en el conocimiento tradicional, sí es significativamente diferente al uso de técnicas incorporadas. Esto pues para dar una respuesta cuantitativa a si realmente es significativo la incorporación de las técnicas, podría decirse, modernas en el cultivo de las plantas en las chinampas de este pueblo. Bueno, aquí esta es el estadístico que se realizó. Los tamaños de las muestras del grupo 1 y el tamaño de la muestra del grupo 2, una sumatoria de los rangos del grupo 1 y la sumatoria de los rangos del grupo 2, y así obtuve para los valores estadísticos de cada uno de los grupos. Entonces, al comparar el valor que obtuve con el valor de tablas, que es de 21, para un valor de P de 0.05 con un 95% de confianza, esto me determina que no se rechaza la hipótesis nula. Y bueno, ya que para este estadístico, si la U esperada es mayor a la U de tablas, no hay una evidencia significativa para rechazar la hipótesis nula. Entonces yo me quedé con una respuesta cuantitativa de que el uso de las técnicas para el cultivo de plantas en las chinampas de este pueblo tradicional, que están basadas en conocimiento tradicional, no es significativamente diferente al uso de técnicas incorporadas. Es decir, que no tengo una evidencia suficiente para decir que el conocimiento tradicional respecto a las técnicas es tan diferente al uso de las técnicas incorporadas. Esto pues solamente me dice que realmente la gente no ha abandonado completamente el uso de estas técnicas tradicionales. O sea, realmente no se ve tanto el que estén polarizado el uso de algunas de las dos tipos de técnicas, el conocimiento tradicional o de las nuevas técnicas, sino que están pues generando una amalgama, es decir, están generando un conjunto de nuevo conocimiento que les subsana algunas de las necesidades, como la escasez del agua, el tener que bombear el agua constantemente para poder llevarla hasta las chinampas que están más lejos de donde les suministra
agua la delegación a este Chinamperío. Por ejemplo, ahora ya está pasando a ser parte de la cotidianidad de este tipo de cultivos. Y bueno, pues finalmente yo les puedo decir que para la parte cualitativa, en cuanto a qué implicaciones ha tenido la urbanización sobre el medio ambiente de la localidad y si la gente considera que esta urbanización les ha implicado pérdida o desplazamiento de las técnicas tradicionales y cómo ha influido esto en la transformación respecto a construir para ellos mismos un concepto de conocimiento ecológico tradicional, pues es muy evidente. La mayoría de las personas que yo tuve oportunidad de encontrar en esta zona se ven aquejados por la destrucción masiva de los recursos, principalmente pues la escasez de agua. A los últimos años, pues la modificación ecológica de la vocación original de toda esta zona. O sea, sin agua, pues prácticamente el paisaje, la capacidad de resiliencia de la tierra, la capacidad de poder seguir dando la función de ser un sistema agrícola en el que, bueno, se construyó basándose en que nunca escaseara el agua y que debido a los cambios de los últimos cientos de años, pues es ahora completamente lo contrario. Para la gente tiene un impacto muy grande. Más allá de si ellos consideran que se debe a mitos, más allá de que si tiene o no que ver actualmente con la parte cultural religiosa, ellos están muy conscientes de que el cambio en cuanto a la urbanización ha sido uno de los mayores conflictos que ellos tienen para poder seguir adelante, para poder pues seguir en pie de lucha, haciendo lo que saben hacer, que es sembrar la tierra, que es conservar las técnicas, la manera, etcétera, de cómo continuar siendo un pueblo originario. Y pues que sí están muy preocupados porque si pierden esta parte, pues pierden algunos de ellos su sustento, pierden lo que saben hacer, lo que han venido haciendo a lo largo de toda su vida o lo que han venido heredando de sus abuelos, de sus padres, y también van a perder no solamente el paisaje, no solamente el reconocimiento que se les da a nivel mundial, sino también la identidad propia de lo que es ser un poblador de un pueblo tradicional y la capacidad de poder ser un agricultor tradicional. Entonces, aquí por último les voy a mostrar unos de los breves comentarios de uno de los agricultores, que fue una de las personas que más me apoyó durante todo el tiempo que yo estuve yendo aquí a las chinampas de San Luis Tlaxcaltemalco, el señor Antonio. Y una vez, un corto pequeñito de la oportunidad que tuve a principios de febrero, la bendición de las semillas que hacen, que coincide con con la Candelaria, y un poquito de esta ceremonia y cómo lo hacen ahí esto es en Tláhuac, pero pues es uno de los pueblos hermanos aquí de Xochimilco, en el sur de la ciudad. Entonces les dejo con esto
videitos muy cortitos y pues después de ellos pasamos a la parte de la interacción de sus preguntas y sus comentarios. ¿Ok?